Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Robbie Guevara, soy presidente del Consejo Internacional para Educación de Adultos y los saludo desde Australia. Yo estoy en Melbourne, la tierra de los aborígenes, eh, y desde allí hablo con ustedes hoy, desde acá. En nombre de los miembros del Consejo Internacional para Educación de Adultos, en nombre de nuestros aliados, EBB, ICEAL y otras organizaciones regionales, me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes para esta consulta abierta, este debate que vamos a hacer sobre el punto número 6. Estamos haciendo eso en alianza con UNESCO. Me gustaría dar la bienvenida a Nicolás, que hace meses viene dándonos mucho apoyo para todas las series que tenemos alrededor de Grael sobre educación para adultos. Bueno, aquellos que están uniéndose a esta jornada empezó en Marrakech en términos de toda la idea de inconfidentía, que es la conferencia sobre educación de adultos que viene ocurriendo ya hace 12 años. Después de Consentía tuvimos a Marrakech, Marrakech por acción, y luego de esto, bueno, otras actividades para estipular junto con el gobierno y organizaciones de sociedad civil y todas las partes interesadas para que actuáramos en la educación de por vida, educación de adultos, educación de calidad para todos. Entonces, básicamente, una parte de lo que vamos a hacer hoy es justamente transmitir el informe sobre educación de adultos. Se cambia cada vez que lo hacemos, cambia no solo la temática, pero también en el abordaje que se adopta. Uno de los puntos importantes es el reconocimiento del último informe, de que en el último informe de educación para adultos tuvimos una sesión parecida. Hubo un poco más de dificultad sobre la noción del involucramiento de la sociedad civil, hasta dónde debe involucrarse. En términos de la gran inclusión y todo el proceso, debemos reconocer que ese proceso es un trabajo conjunto. Tenemos que trabajar con todos nuestros gobiernos. Entonces, tenemos dos partes en la sesión de hoy. La primera, vamos a escuchar de Nicolás, vamos a escuchar de él la propuesta. Eh, Espero que todos hayan recibido la copia de la nota conceptual de la propuesta o propuesta para educación de adultos número 6. Esto está abierto a consultas, pero también es parte del proceso y muestra qué es lo que va a pasar alrededor del monitoreo de la educación de adultos, de alrededor de esa idea y dentro del marco de Marrakech para la acción. Luego vamos a empezar con una reunión con la sociedad civil representada aquí, los miembros del Consejo para la Educación de Adultos, el Consejo Internacional, y vamos a presentarles toda la guía que desarrollamos y como guía para ustedes, para que se empiecen a involucrar ustedes y sus miembros en términos regionales y también a nivel de gobierno internacional. Quisiera que piensen que la consulta no es solo no solo involucra a la sociedad civil, también otras partes interesadas en la campaña para garantizar de que todos estén involucrados. Entonces acá proponemos algunas acciones a nivel global y después vamos a llegar hasta las acciones a nivel local. Le doy las bienvenidas nuevamente. Quisiera dar la bienvenida a Nicolás. Él ha sido muy inclusivo en todo este proceso. Entonces, tal vez él se quiera presentar, hablar un poco más
y creo que entonces también proyectar tu presentación acá en la pantalla. Muchas gracias por estar acá. Sé que es muy temprano, no es mediodía ahora, no sé, ¿estás en París? Bueno, buenas tardes, si ese es el caso. Buen día para los que están en Latinoamérica y América del Norte. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve introducción en francés y luego paso a francés. De francés después paso al inglés. Vous êtes dans le monde. Je suis ici au nom de la directrice de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, Madame Isabelle Kampf, qui ne pouvait pas nous rejoindre aujourd'hui. Et donc je remercie chaleureusement ICAE pour leur invitation, mais aussi pour le travail constructif que l'on a ensemble depuis de nombreuses années. ICAE, mais je vois aussi d'autres partenaires ici avec qui nous avons l'habitude de travailler, qui sont des partenaires fidèles, patients et exigeants à la fois. Donc c'est pour nous c'est une motivation supplémentaire pour notre travail. Comme Roby vient juste de le dire, il faut bien garder à l'esprit que le GRAIL, le rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes, est juste une partie du processus de la Confintea, qui lui est un processus très ancien, qui date quasiment de la création de l'UNESCO en fait. Hein. Donc c'est vraiment un mouvement supporté par l'UNESCO qui est aujourd'hui dans le mandat de l'UIL. Ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, donc comme Roby l'a dit, c'est Lo que revenir voy a sur presentar l'importance hoy, de como Robbie ha l'Open dicho, sobre Consultation la qu'on vient de lancer, mais importancia avant de cela, Open dans la présentation, je Consultation. voudrais vous Antes de donner eso, antes de la une idée de presentación, voy a darles l'écosystème una qu'on idea essaie de del créer autour ecosistema de Grail, que hemos creado a avec, través de Grail, avec comme con ambition de ne pas una faire de Grail ambición seulement de un no rapport hacer qui de sort Grail tous les solamente un 4 ans, informe que mais sale cada cuatro d'en años, faire une sino plateforme de hacer una données, une plateforme plataforma d'échange de que les régions intercambio peuvent s'approprier que las et regiones qui pueden, soit con la que las mise à regiones jour pueden apropiarse continuellement y et que qui sea serve actualizada continuamente réellement y que sirva à, realmente comment dire, à para, soutenir le como les débat sur digo, pues l'importance de apoyar el l'éducation debate des sobre la adultes importancia de et la à educación de rendre los adultos aussi y les también États a plus hacer que los responsables estados sean más vis-à-vis de leurs responsables engagements frente et a sus vis-à-vis de ce compromisos secteur. y frente a este Donc, sector. sans plus tarder, Entonces, si tu es sin d'accord avec más retardo, Roby, je vais passer en voy anglais et a partager mon pasar a écran inglés, pour la si estás de présentation. acuerdo, Robbie, y voy a compartir mi pantalla. Thank you, Nicholas. Yep. So while you're doing that, Voy a compartir Ricardo, mi there's just pantalla monitoring y around ahora pasando the para el top people who are inglés. having problems entering. Hay algunas personas que están teniendo So problemas para while entrar, Nicholas me is setting parece. up. Mientras Yes, the reason is Nicolás we have a resuelve room esto, capacity of sí, la verdad 100 tenemos una capacidad de sala de Oh, 100 okay. personas y ya So alcanzamos esa can capacidad. messages be sent out to say for those who Puede- are Pueden unable enviar to enter? mensajes a aquellos que no lograron entrar Yep. para que Unfortunately not. I cannot sepan. see them. No. I So can see those who only the ones in the waiting room, No but los puedo ver, yeah, solo una persona. yeah. and then so we'll share the recording. Okay. Y vamos entonces a So compartir la thank you grabación again. para los que no pudieron entrar. Bueno, muchas gracias Thanks and nuevamente. so on. Nicholas, Yeah, can you switch to presentation mode? Nicolás, sure, I'm ¿podés doing this pasar a right now. modo presentación para que veamos toda la pantalla? Okay, now it must be okay. Ahora debe estar bien. Yes. Okay, Sí, great. So muy just bien. as a reminder, Solo what como is the purpose of the recordatorio, ¿cuál GRAIL? es el The purpose propósito of the de GRAIL is Raleigh? to El monitor two propósito es main texts, monitorear the recommendation on adult learning and los education from textos sobre 2015 and the newly las adopted Marshall recomendaciones de Framework for educación Action. adulta en el Both of these documents 2025. will be También tenemos monitored el through the informe global report, global. and it will be the sixth edition that Bueno, will be published in 2026, 2026. esta será la The sexta goal of the edición que report vamos a is to publicar ya en provide a state of 2026. La meta education es globally, proveer but also to educación organize a del comprehensive Estado data global, collection pero from all member obviamente states. esto debe To ser do this, we are abarcador working para in todos coordination with many las partes partners, including interesadas. ICAE, Tenemos muchos but also with aliados, specialized agencies, incluyendo ICAE, UNESCO and out pero in también UNESCO, VHS, and with UNESCO, different civil society organizations. distintas organizaciones We de la tried as sociedad much as civil. possible to open up Tratamos these partnerships for the youth. de abrir estas But alianzas again, para being el the número biggest más strength of
el mayor número posible de interesados. Esta es una red de puntos focales y cuando estamos contactando a los Estados miembros, les pedimos que nombren puntos focales para la recolección de datos. Entonces tenemos más de 160 puntos focales, es un número bastante alto. También tenemos la nota conceptual. Creo que tenemos 6 idiomas, estamos trabajando en 6 idiomas. Si recuerdan los grales anteriores, no podíamos, no lográbamos explicar en todos los idiomas, pero ahora sí vamos a tener uno de los tópicos que es educación adulta en tiempos de cambios muy rápidos y vamos a especificar acá a través de la nota conceptual en los puntos digitalización, el greening, la economía, la paz y bueno, situación post-conflicto. Estos tópicos no son independientes, todos tienen que ver con distintas dimensiones y problemas que tenemos que resolver, como igualdad, perdón, y varios otros puntos. Obviamente están todos conectados, ese concepto va cambiando, es simplemente un medio de interconectar todos los tópicos al sistema. No será un informe independiente, estamos pensando en tener distintos documentos laterales y recursos adicionales que pueden ser actualizados regularmente, como por ejemplo un conjunto de datos en línea para que todos puedan ir allí, consultarlos y ver qué es lo que está haciendo a todos los niveles, local, regional, nacional, internacional. Tenemos asesoramiento, bueno, de varios tipos y tenemos las políticas muy importantes. Tenemos un gran cambio en la capacidad de Graile, en su impacto en el debate sobre el debate público sobre educación adulta. Very starting point, and I mean the visible starting point will be the publication of the report itself that will be available by the end of Estará 2026. disponible al final de 2026. Pero lo principal que quería enfatizar es que para poder construir este Grail en forma general y con su ecosistema propio, adoptamos un proceso de participación que es bastante nuevo. Así que comenzamos como hábito con conferencias regionales que fueron celebradas en Marruecos en el 2021. También participamos en diferentes eventos en coordinación con la sociedad, con organizaciones de la sociedad civil para compartir un nuevo enfoque y para tener un primer feedback y adaptarnos lo más que se pueda de acuerdo a las diferentes necesidades en cuanto a educación. Y también quisimos replicar estos esfuerzos en comunicación y consulta, no solamente con la sociedad civil, pero con expertos en recolección de datos. Y UNESCO es uno de los miembros una de las organizaciones miembros principales, pero también tenemos la responsabilidad de ir más allá de ahí y tener un discurso universal, particularmente cuando se trata de educación y formación. Además de estas conferencias, también tenemos dos cuerpos de consultación de la organización de Grail. El primero trabaja para
diseñar conceptos. Y tenemos expertos, miembros de nuestro cuerpo de gobierno y el cuerpo de consultación, que es un grupo técnico con representantes de los diferentes estados que se especializan en agencias académicos y organizaciones de la sociedad civil. Estos cuerpos guían y monitorean nuestro trabajo para que podamos enfocarnos en las necesidades y en las expectativas de la diversidad del sistema. Además de estos cuerpos de consulta, lanzamos a principios de mes una consultación abierta para Global Six. ¿Por qué hicimos esto? Las notas de concepto no deben ser tomadas como algo que no se puede discutir. Está en un estado inicial, tomando en cuenta Grail 6, y queremos tomar la oportunidad para que todos puedan mostrar su interés en la educación, y compartimos algunos pensamientos e ideas para mejorar algunos de los elementos presentes en las notas de concepto. Con esta consulta abierta nos las tomamos muy en serio y el feedback será documentado en el informe, y vamos a analizar los hallazgos y compartir esos hallazgos con las fuentes externas del informe para ver cuáles son las mejores ideas, y los comentarios y recomendaciones serán tomadas en consideración cuando hagamos el informe. Esta consulta abierta es solo el primer paso del proceso de consultación. Esto seguirá pronto, al final de mes, el llamado a las mejores prácticas. En el GRAIL anterior, solíamos recolectar datos cualitativos con los grupos nacionales y con los miembros de Estado, con preguntas abiertas. Pero si leyeron el GRAIL anterior, en la mayoría de los casos, por ejemplo, no profundizamos mucho y no podíamos aprender mucho de los datos cualitativos que recolectamos. Así que quisimos tener un nuevo enfoque, y para abrir una mejor participación no solamente con los equipos nacionales, sino con los que implementan los programas, con los diferentes profesionales que quisieran compartir en términos de políticas, en términos de programas, de desarrollo, diferentes elementos que podrían ayudarnos para hacer un mejor uso de Concept Notes y para ilustrar cómo los participantes pueden compartir ideas. Luego de esto, vamos a pasar a los elementos principales de GRAIL, de recolección de datos. La recolección de datos, Data Collection en inglés, es una base de datos, procesamiento de base de datos, en donde en mayo contactaremos las comisiones de UNESCO y les pediremos oficialmente nominar con todos los miembros de Estado los puntos focales para la recolección de data. Data collection como tal comenzará en mayo hasta noviembre, así que lo dejamos abierto este número de meses para dar un espacio a la discusión y para también dar espacio y tiempo para interactuar con equipos nacionales y tener una comprensión sobre las preguntas. Data collection no va a estar solo. Estamos haciendo esfuerzos, y esto es una tradición de GRAIL, con la organización de actividades de formación
a cargo de Data Collection. Este enfoque que estamos adoptando en Grail es organizar y coorganizar estas actividades con la sociedad, con organizaciones de la sociedad civil. Así que durante estos talleres estamos escogiendo est- algunos representantes de los ministerios van a hablar y no van a estar solamente como hacedores de políticas. Tenemos una reunión en Shanghái en junio y una probablemente en Marruecos en septiembre. Pero tratamos de coordinar de forma internacional todas las talleres. Algunos van a tener lugar en línea, pero también se va a desarrollar herramientas específicas para tener una comunidad de prácticas donde los equipos nacionales pueden buscar fuentes para comprender los cuestionarios que se enviarán y para también tener las definiciones y conceptos y las metodologías con respecto a las preguntas. Todos estos materiales se están desarrollando ya y serán mostrados en mayo cuando se abra este espacio. Antes de terminar mi presentación, solamente quería aclarar el informe. Grail 6 va a estar dividido en varias secciones. La primera sección es una sección temática y que explica los conceptos de Concept Notes para la educación en contexto de cambios rápidos. La mayoría de los datos que se utilizan vienen de Call for Best Practices con un análisis cualitativo y comparativo con diferentes temas que estarán mostrados en los conceptos. La segunda parte del informe sería el monitoreo y aquí estamos utilizando datos cuantitativos para monitorear la implementación de las recomendaciones del 2025. Para monitorear estos documentos, adoptamos un enfoque muy nuevo en comparación con los grades anteriores, que se llama un enfoque basado en los sectores que trata de ver el aprendizaje de acuerdo a los sectores específicos y para hacer una distinción entre los factores externos en procesos de entrada y de salida. ¿Por qué hacemos esto? Porque de verdad creemos que es importante poder identificar las políticas y poder cuantificar las consecuencias de invertir en entradas específicas para poder tener salidas específicas y organizar todo el proceso. Así que es muy importante dar una clave para leer las necesidades del sector de educación y para mostrar cuál es el impacto de el aprendizaje en la educación en diferentes dominios, en la vida económica, social, etcétera. Este enfoque ayuda a tener hallazgos de Grails de una manera más útil para que todos puedan tener una herramienta de defensa y de políticas basadas en decisiones con evidencia. Quiero concluir con esta cita conocida con Edward Snowden, que trabajaba en la Administración de Educación y que quiere decir que sin datos solamente eres una persona con opinión. Esto quiere decir que los indicadores tienen un impacto de monitoreo y resaltar el impacto es importante para el sector de educación. Queremos que Grail sea una herramienta de defensa y es por eso que tenemos un enfoque muy importante en los conceptos para seguir cuál es el impacto, porque realmente pensamos que
la adaptabilidad del aprendizaje en la educación es una palanca, un empuje para ayudar no solamente a la gente, sino a las comunidades, a los países, para poder enfrentar problemas que enfrentamos día a día. Es por esto que es importante, porque si no, solamente estamos recolectando data, pero no estamos contribuyendo en el debate, sino estamos contribuyendo en borrar el debate y millones de datos. Nosotros como UNESCO necesitamos tener un rol en mostrar un debate y poner la adaptabilidad de la educación en el centro del debate para buscar los cambios que necesitamos enfrentar hoy. Okay. Thank you very much, Nicholas. Muchas gracias, I guess the Nicolás. part of that is, I think, the first question I would ask, I Creo guess, que la primera pregunta, Nicolás, la primera pregunta que yo haría, the first question I would gracias por ask tu is, presentación. just Pero can you como speak primera to the pregunta, open me gustaría consultation que hablara sobre la approach? Because it's consulta a abierta. survey, it's Este an tipo de online tool. abordaje es una And encuesta, from what I una saw, the herramienta en focus is on línea, the y por lo que field. So vi, can you elaborate on el the enfoque fields está that you en want to focus los on and the equipos. approach Entonces that, I tenemos que guess, pensar, how elaborar this eso de los equipos, results of the pensar open cómo consultation will feed in. For esto, example, cómo los the resultados de la question around consulta abierta the pueden question, servir, so the pueden ser structure of valiosos. the Entonces, la data sets already been estructura set. So del how will the conjunto de open datos ya fue consultation definida. ¿Cómo entonces influence, funcionaría what will the o open consultation influenciaría? influence in terms of ¿Cuál sería la the influencia de thematic la approach? So will that consulta just abierta? be Ese es section un one abordaje rather than temático. Esto section sería two of the sesión Grail report? 1 So I guess del first is the open informe consultation, GRAIL and y then no how sección the 2 data, o how the 3. information will Simplemente inform cómo la in terms of información the Grail va a report. estar en el informe en términos del GRAIL. En primer lugar, organizando la consulta, organizar la consulta abierta es muy útil, pero puede ser difícil. Nosotros no queremos volver a discutir. Hicimos entonces unas selecciones, tenemos 4 tópicos seleccionados y más o menos atenemos a ellos, pero queremos mejorar todo lo que esos tópicos incluyen, y bueno, poder tener comunicación entre todos. Entonces la propuesta de la consulta abierta fue ver si nos olvidábamos de algo importante en en distintos tópicos y poner más atención en algunos elementos sobre los que no hay consulta suficiente, por ejemplo, y delinear una especie de ruta para abarcar todo esto. Creo que, bueno, hay un tema de la demografía que cambia mucho. Esto surgió varias veces. eh, no, es un elemento muy importante que tenemos que considerar, está en la nota conceptual. Hay muchas preguntas relacionadas a ser más precisos con la digitalización de la información en la educación adulta, todos estos elementos distintos están muy bien documentados en el informe. Nosotros específicamente pedimos que que los que trabajan en el informe trabajen sobre esos puntos específicos. En cuanto al cuestionario, tenemos un cuestionario, sí. Será revisado por el grupo técnico en breve. Pero si nos damos cuenta que hay algunas preguntas importantes que no están incluidas en base a los comentarios que tenemos en la nota conceptual, entonces eso puede ser una oportunidad para mejorar partes del cuestionario. Entonces mostramos que podemos dar información, proveer información global que es necesaria para las partes, para toda la temática. Entonces la misión doble para tener una visión más abarcadora, una visión mejor de temas distintos, y nos ayuda también a mejorar el cuestionario en el caso de que sea necesario.
I guess the second, and if there are any questions from colleagues, you Si can hay put alguna them in the pregunta chat de because colegas, ustedes again, we might pueden have limited agregarlas en capacity of el chat opening up porque tal vez tengamos una in terms of capacidad being able to ask limitada para questions. abrir The second micrófonos, por question, while we're ejemplo, waiting for some questions, para I'm monitoring the preguntas. La chat segunda also. pregunta tiene que ver con no The solo con el second question monitoreo del around is chat. when you mentioned La that segunda aside pregunta from tiene que ver so after con the open consultation, después de la in consulta terms of just the abierta, timeline, en after términos the open de consultation, so la this is línea the de stage tiempo, where the expert después de working la group consulta. will be Entonces, ¿cuál able to sería look at the la results that you've etapa en que el synthesized, grupo look de at the trabajo, questionnaire, bueno, and perhaps sintetiza los then resultados, fine-tune vea el some of the, cuestionario y I guess, as encuentre you said, haga we're algunos set on the four ajustes? themes, okay? O sea, esto I think estamos that the hablando en los four themes cuatro are around equipos digitalization, the economic eh, shifts around the a- green transition, bueno, que tratan okay, sobre climate change transición, and living together. And resultados so those are económicos, the four cambio themes that have climático y been el primero, identified, if I perdón, lo understood perdí, correct. pero para que sean So part definidos of that is therefore in correctamente. terms of the next En stage, okay, términos de so la one, próxima it will open up etapa, in unas June. próximas It etapas, will una open up in sería, mid-May. bueno, The, abrir the en dates will open up in mayo. May till November. And Mayo it's a during this noviembre period sería that la we hope etapa to de be able to apertura host y durante capacity ese tiempo building que esperamos que se workshops or desarrollen workshops that will capacidades also en allow for talleres, conversation talleres que between también the permitan national focal points conversaciones de and entre other los puntos stakeholders focales in the nacionales y country. otras partes So interesadas en el how will that, país. you mentioned there are already Como two ya workshops that have been mencionaste, planned. dos One is in, talleres and I'm aware of eh, that, you talked about it being in Shanghai, and planificados. then another one Sé que, perhaps bueno, hay in uno que Morocco. estamos hablando sobre So para what's the hacerlo en plan for the other Shanghái ones? You y el said otro there's en like going to be Marruecos. a Entonces, module that will be sería un available in módulo que the estaría UIL disponible website that can be en el therefore sitio web de ULL, adapted. de Can you speak to this? ALE, Yeah, exactly. So o we are podemos currently adoptar developing a master eso que va a training, estar disponible. Sí, podemos explicar focusing esto on different elements of the diciendo data que nos collection. estamos enfocando en Because some distintos questions are elementos a de bit esa technical and colección. Algunos son sometimes it's difficult to técnicos, find the right data difíciles to a veces es answer difícil the encontrar questions. los datos correctos So para the dar master respuesta a las training will help preguntas. to Entonces, clarify the esto, concepts, los ajustes van a the ayudar a definitions, the clarificar los target groups, conceptos, and definiciones, also grupos, the statistical objetivos methodology when y la it's metodología applicable for estadística. Bueno, national todo esto teams to se be vuelve able algo bastante técnico para que to los answer equipos correctly to the nacionales questions. puedan The workshops dar themselves, respuesta we are correctamente a todas las imagining preguntas. Entonces, 2 to 3 estamos days workshop imaginando with 2 o 3 días de un taller de dos o kind of tres días exercises. Let's say con we work with ejercicios, the teams. digamos, They come with their trabajando data con sets or with equipos their que vienen con resources, with their conjuntos de knowledge of datos o sus information, recursos, le especially damos information system recursos. in their country, eh, and with them and with other y con participants, ellos we y con collaborate también on los what is the participantes best vamos a approach, what are the trabajar best data, what is the best way colaborativamente in answering the en el different mejor questions abordaje para dar so respuesta a las we have distintas we preguntas. will have Entonces the master tenemos training, and el for entrenamiento each of the regional principal workshops that we are organizing, o we will más alto. adapt the master training. A So it's través de not esto just vamos a about translating, organizarnos y but adaptarlos. it is No se also trata about solo de putting traducirlos, more emphasis on what are pero the es strengths or enfatizar un poco the más en los weaknesses of the puntos region fuertes y puntos for débiles, data collection, débiles but also que la región if tiene en needed, esos because we are very temas. open to that, Si if necesario, we need estamos to abiertos a contextualize some eso. of the Si concepts of some necesitamos of the definitions, because it contextualizar is also más important. algunos de los We conceptos y acknowledge, we definiciones, understand esto that we cannot también have es importante. 100% Entendemos data que no coverage podemos for GREAT because eh, it's quite ambitious what we are doing. cubrir But we have to todo, play a role in pero uno tiene que pushing desempeñar su countries, rol making efforts in en adopting el the hecho de international presionar a los standards or países para and que collecting relevant data so they can adopten las act medidas on necesarias, the recolecten los efficiency datos of que their realmente adult education puedan sector. And we can mostrar have la a regional approach eficiencia to de that. la It's very educación fine. It is the adulta. approach also that was Bueno, adopted el for SDGs abordaje fue in many adoptado cases. por los And yeah, this is objetivos something that we are de we will desarrollo do en muchos for casos. Es algo que vamos a hacer Okay. seguramente. This is going to be my final question because there are questions already there. Bueno, I esto recall from sería the una attempts before in pregunta terms of final. a Me shift acuerdo from de the que en términos participatory de approach around cambios del ensuring that abordaje civil society is participativo, represented. So había again, que, giving bueno, RCAs que a garantizar que speaker la to sociedad enhance civil representation. estuviese I recall a representada. conversation
Entonces, me acuerdo de una conversación que hubo en términos del punto focal nacional, estimular esos puntos focales del gobierno para encontrar su aliado en la sociedad civil. ¿Esto es algo que se estimula? Ustedes se estimulan, nosotros tenemos que hacer con que ellos se involucren en ese proceso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ves que va a suceder? Veo que sí, necesita una coordinación. Tenemos que invitar oficialmente para que participen en los talleres. Hay dos participantes. Uno sería el punto focal principal y otro sería un miembro de la sociedad civil. Nuevamente, muchas gracias nuevamente. Tengo algunas preguntas. Disculpen, empezamos con francés, pero eso fue traducido. También se puede ver en las preguntas en el chat. Nicolás dice cuáles son las reglas que vienen con las buenas prácticas. Y también Ricardo dice qué rol tiene la economía basada en solidaridad en el debate sobre alternativas económicas en conjunto con EFA. You can see the French question. Yeah, I can So see. you can, yes, okay. Yeah. Puedes leer la pregunta en francés si quieres. Sí, Well, it is clearly, claramente what can I say? It is clearly a challenge for adult es un desafío. Es algo que tenemos que investigar, obviamente, en la educación adulta, en términos de solidaridad, respecto de la economía, para evitar ciertos abordajes, bueno, de la economía occidental sobre la educación adulta. Estamos trabajando en reglas basadas en la comunidad, no. Bueno, esto es una herramienta de advocacy, de incidencia. No diría que abiertamente, pero tenemos que hablar el idioma de la gente donde queremos hacer, en la gente sobre la cual queremos tener un impacto. Entonces tenemos que ver también cuál es el impacto de la educación adulta en los mercados. No estamos haciendo lo suficiente en UNESCO, eso es lo que yo creo. Y es uno de los motivos por los cuales todavía no estamos con tanta fuerza para presionar a las agendas nacionales. Espero que podamos tener un abordaje humanístico dentro de las notas conceptuales referente a la educación adulta, pero quisiera hablar también, creo que tenemos que hablar un poco más sobre los mercados o con los mercados. La segunda pregunta, ¿hay alguna interacción en el proceso de GRAIL? ¿Alguna interacción entre el proceso GRAIL y la discusión continua sobre la Comisión Internacional Los Futuros de Educación? Yo realmente aprecio lo que se hizo hasta ahora. Sé que hay un monitoreo sobre educación educada. Estamos empezando a ver quiénes están involucrados. No podemos empezar la discusión sin antes hacer ese trabajo, porque tenemos que ver los esfuerzos globales. Entonces, hay dos cosas. Tenemos acá la interacción entre GRAIL y la Comisión de Futures of Education y con los objetivos generales. Creo que esa es la pregunta. Si nosotros no avanzamos tanto como quisiéramos, es muy difícil presionar. Es algo que uno tiene que pensar en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y cuando vamos a los detalles, hay limitaciones para la educación formal. Hicimos muchas acciones para incluir toda esta temática dentro de los debates, pero no es fácil. A veces ganamos, a veces perdemos, pero claramente continuamos a hacerlo y hay cosas muy buenas que ahora están en la nueva directoría.
nuevo directorio que tiene que ver con la United Family. Ella tiene pone mucha atención en los detalles, en los datos, y para que eso se vea reflejado en la educación adulta. Bueno, con relación a los objetivos, bueno, esto es algo que tenemos que discutir hoy. Y entonces el próximo objetivo sería discutir en 2026, 2027, y lo bueno es que, bueno, estamos apuntando al 2028. En el 2027 vamos a tratar de organizar conferencias regionales, y una de las posibilidades que nos ofrecen es tener perfiles regionales. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora, por ejemplo, informes regionales, y estos pueden usarse para preparar conferencias como base de discusión. Y esto es importante para que se refleje en la nueva agenda global para educación adulta. Creo que hasta ahora tuvimos bastante éxito, seguimos trabajando en eso, pero estamos trabajando en una agenda global. The two questions I'll put together because in a way they're a Las bit dos technical. I preguntas get in las terms of one, uní so as para part of the que consultation process, the pues, questions haven't been formed yet. Is that bueno, correct? So there's a las question around, preguntas todavía no is se it possible for us formaron. to Esto see the sería questions posible ver and be las able then to preguntas. before it's released? And then the other one is therefore, if we're using a lot of best practices, are Bueno, there en el certain caso elements sería, around estamos ethics or utilizando las rules and buenas regulations that prácticas comes in en terms of términos how de you select or when ética, you, de because again, these reglamentaciones, are research, there is regulaciones, case cómo se studies and all that. seleccionan, How do cómo we cover that? se So one is the gestiona, cómo questions, or cubrimos todo eso. if we ¿Cuáles cannot serían see the las questions, preguntas when do you entonces? expect Y si no that podemos we ver will las see that preguntas, there's been a draft and the ¿cuándo expert group will meet around podremos that? verlas? And O the por lo second is menos around how do you manage all these best practice stories around un ethics and draft rules de and esas regulations. preguntas. Muy bien, para la primera pregunta es bastante fácil responder. No vamos a publicar el cuestionario antes de que haya sido revisado por parte del grupo de expertos. Y la voz de la sociedad civil, estoy convencida, se va a incluir porque son parte del grupo y hay una serie de organizaciones de base que están en el grupo. Y había cuenta nuestra talla, no podríamos abrirlo a demasiados interesados. No sería posible de gestionar. Tenemos que, hasta cierto punto, aceptar que tenemos que hacer un proceso de selección en el grupo. Intentamos que sea lo más incluyente posible. Y ahora los miembros del grupo también tienen ellos, que por su parte, tienen que entender que tienen que compartir la voz de todos los que están representados, porque no podemos darle la voz a todo el mundo, tenemos que trabajar de manera representativa, hasta cierta manera. Los debates más importantes en cuanto a cómo se enmarcan las cuestiones, cómo se eligen las cuestiones, eso se va a celebrar en el seno de ese grupo y nada más, porque tiene que poder gestionarse. Y una vez que esto esté listo, sin ningún problema, lo vamos a distribuir y vamos a publicar el cuestionario. Evidentemente será algo abierto. Y en cuanto a la segunda pregunta, es muy importante y tenemos suerte de tener esos casos prácticos y tener más temas para poder revisar, elegir, seleccionar y mejorar todos los casos prácticos. Vamos a seguir los mismos estándares. Tenemos un grupo restringido, selecto, que va a estudiar estas mejores prácticas y siempre tenemos que buscar el equilibrio. Que no es fácil el equilibrio entre unos estándares de alta calidad en relación a diferentes elementos que ya hemos barajado y a los cuales prestamos mucha atención, el aspecto ético, información cruzada, cotejar información dentro de los casos prácticos, la calidad, evidentemente, diferentes elementos de esta naturaleza, pero también tenemos que tener un equilibrio con los diferentes puntos que se van a debatir en la nota conceptual.
Así que espero que podamos tener suficientes casos prácticos y sí, sobre todo tenemos en marcha ese proceso de calidad cualitativo que va a estar documentado. Además, siempre tendrán la oportunidad de debatir o criticar lo que hemos hecho porque sea transparente. Todo va a estar documentado y si hemos hecho algo mal, intentaremos mejorarlo porque vamos a compartir lo que estamos There's a long haciendo. question there that's Muy bien, unique, but I'll hay be otra combining two pregunta questions en francés, around pero voy a visual combinar ID of dos access preguntas to en information and torno a toda esta access. idea So the first de is acceso around a la información. from La Nazareth. primera tiene que ver, es de It's good that Nazaret the y Braille is seen as an advocacy tool. dice It's que sí, que advocacy es support. It's not estupendo just ver que esa monitoring es and una evaluation. It herramienta is de actually an incidencia. advocacy El tool. seguimiento, evaluación y Will the monitoreo ya son data herramientas de incidencia. collected be Y available luego también for los datos each que se han country? compilado van a estar So in other disponibles words, de manera because you pública don't para cada release país, data, there's porque no some solo se publican I datos, guess sino the que question también around hay access to data once que it's saber cuál es submitted el in the acceso questionnaire. a los And the second datos question cuando was tengan el around cuestionario. Y who la is segunda involved, pregunta tiene que because ver there's a quién question va a estar here and it's involucrado, porque translated aquí hay una that pregunta que se the ha UNESCO traducido chairs and según uses la adult cual education el for UNESCO inviting preside everyone to la be here. And educación, again, la they cofetilla should be para taken into account. educación de So adultos y in other jóvenes, y words, ahí the no focal estamos points invitados. in Y the entonces different UNESCO countries, like you va a mentioned tener there esos in cátedras, the los adult diferentes puntos education in some focales countries. en So I los guess diferentes it's países en el tema de la access to educación data, but adulta, also then who gets porque hay que tener en to be cuenta el invited. acceso a los datos, pero Yeah, también aside quién from va a the estar national focal invitado. points, I guess these are more regional No me decisions refiero a also los to be puntos discussed. nacionales focales, sino también los aspectos regionales de las cátedras UNESCO. Bien, sí, vamos a alentar a los países a que sean lo más incluyentes posible a la hora de formar los equipos responsables de responder al cuestionario. Somos una organización basada en los Estados miembros, por tanto no podemos obligar a los países. En la carta que vamos a mandarles, vamos a dejar muy claro cuáles son los perfiles más importantes que se van a necesitar para poder ser parte del equipo nacional, para ser invitados. Pero no podemos hacer más que alentarles a que lo hagan así. En la mayoría de los casos, para el proyecto Grail, se ha intentado ser incluyente. Quizás no lo hayan hecho de manera suficiente, quizás podamos insistir que lo sean más, pero se ha intentado. Y en cuanto al acceso a los datos, es algo que yo empecé a hacer para Grail 4 y 5. Están a disposición pública y los pueden simplemente descargar. Queremos hacer ahora lo mismo para el Grail o Grail 6. Incluso queremos mejorarlo. No solo tener esos conjuntos de datos para que hagan lo que quieran, sino también queremos tener una herramienta de visualización que les permita poder elaborar el informe que les interese, porque pueden ver los datos, pueden acceder a todas las páginas web de instituciones que gestionan con datos de educación y, por tanto, podemos esperar ofrecerles una herramienta que les permita comparar su país con su región o con el panorama global, es decir, herramientas útiles, fáciles de utilizar para que todo el mundo pueda tener una opinión de cuál es la situación en cuanto a la And educación there's a long adulta y question in French, but poder in essence, contribuir. it's this whole También hay question una pregunta en of a francés continued action que to tiene promote que ver gender con equality in qué adult tipo de acciones se education. hacen para poder Because fomentar again, la some people igualdad de say, oh, género en la gender is not a educación field that we adulta. Pero la identified gente with. dice, bueno, el género They quizás say no it's sea algo que se haya cross-cutting. Sometimes identificado, cuts pero es across algo fields. transversal. So in other words, how do we Tiene que ver assure con todos los the temas. Entonces, importance ¿cómo of se gender garantiza equality as la central to the importancia points of, and again, the del Marrakesh género y la framework for calidad que action is sea very clear about esencial? this. El How do marco de we acción de ensure Marrakech that es muy claro, that pero ¿cómo podemos lens, asegurar that que sensibility, that esta sensitivity lente, esta sensibilidad appears both es in, I algo guess, the que way we está ask the allí, question, que the kind of surge? questions we En ask, la and manera also en la in que the formulamos la analysis of the pregunta, data el that tipo de preguntas que hacemos y también en el análisis posterior al cuestionario. Pues lo intentamos hacer de maneras diferentes. En primer lugar, cuando es pertinente y apropiado, le pedimos que los datos sean desagregados por género. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en todos los capítulos de todas las partes temáticas, también el autor tendrá que reflejar sobre las tres prioridades de UNESCO: género, África y países pequeños.
Estos tres aspectos son prioridades transversales que tienen que reflejarse. Para género es importante. Para África y para SID, es decir, los países pequeños, tenemos que ver cómo es la mejor manera de hacerlo. Quizás a lo mejor sea con una casilla para textos o tener un gráfico específico dedicado a estas cuestiones, pero el género sea lo más importante. O sea que está hablando de género y para SID son los países en desarrollo que son islas pequeñas, el 6. Ellos en el Pacífico nos llamamos grandes estados oceánicos, pequeñas islas-estado, pero aquí son grandes estados en el Pacífico. Si eso es todo, hay algo más. También hay que tener en cuenta que estamos hasta ahora haciendo informes GRAIL o GRALE. Ahora queremos tener también publicaciones adicionales entre dos GRAIL, que sean siendo parte de esa colección GRAIL, GRALE. Podemos tener documentos de trabajo subtemáticos, colaboraciones con la universidad, trabajando con los datos que han compilado para GRAIL, informes de género. Por tanto, podemos tener una serie de publicaciones muy específicas entre los GRAIL. No tenemos por qué esperar toda una serie de años para poder tener más publicaciones importantes que hagan frente a los retos globales. Bien, muchas gracias. Catarina, ¿hay algo más de los otros coanfitriones que quieran plantear antes de preguntar? ¿No hay más preguntas en el chat? Catarina, ¿hay algo más que quisieras comentar? Sí, muchas preguntas, pero sobre todo son detalles. Y tenemos mucho interés en ver todas las preguntas del cuestionario para ver cómo podemos contribuir nosotros y nuestros asociados. Y nada más, ha sido sumamente útil, así que muchísimas gracias. Entonces, para Estados Unidos, que no hay una comisión de UNESCO, ¿cómo les involucramos? ¿Se sigue compilando de Estados Unidos? Bueno, hasta la fecha, por lo que sé, todavía son miembros de la UNESCO. Se hizo una auditoría de su participación en la UNESCO y quizás pronto, en las próximas semanas, tengan la conclusión y ya veremos. Pero en el GRAIL previo no nos limitamos a los Estados miembros, también tenemos Estados asociados, por tanto que fuimos más lejos. Y también tenemos a uno que no es Estado miembro, así que intentamos llegar a todos esos estados. Muy bien. Bien, ya saben, Linda y demás, existe esa posibilidad, puede pasar, por tanto. Así que ya con eso pido disculpas porque hemos tenido mucha gente interesada, por tanto hemos rebasado la capacidad. Eso es poco habitual en nuestros seminarios a tan corto plazo. Así que, Nicolás, vemos la demanda y el interés. Y así que quizás en el próximo seminario haya todavía más gente interesada. Esto se va a grabar y se va a divulgar en los diferentes idiomas que se han podido grabar. Y ya a guisa de conclusión, además de dar las gracias a Nicolás, quisiera decir lo siguiente. Hay una serie de cosas que veremos que están pasando. Tenemos un cambio. No solo se trata de hacer monitoreo y evaluación, sino que también hay que tener este proceso de incidencia y defensa. No se trata de monitorear y evaluar, sino que después hay que tener un plan de qué hacemos después. Y este proceso de monitoreo y evaluación es una manera para nosotros de poder darle más perfil público al tema de la educación de adultos. Quizás no tengamos todavía herramientas tan específicas como PISA o algo así, pero somos conscientes de que hay mucha educación para adultos que no se ha formalizado. Hay mucha educación para adultos que no es de carácter formal, pero que contribuye de manera significativa al tipo de cambios para hacer frente a los problemas que hemos mencionado. También se trata de eso. Hay que intentar también llegar un poco más lejos y ver qué es lo que se puede medir, cuáles son los resultados medibles. ¿Y qué es lo que se puede documentar? ¿Qué puede ser un resultado que se pueda documentar? Entrar en esos casos prácticos, en encuestas más cuantitativas. Es parte de todo ello. Así que ahora a nosotros como movimiento nos toca hacerlo. Y nos
algo que se haga cada X grade, el 6 y el 7, sino también que va a haber informes y documentos que se van a publicar en el intermedio. Para nosotros, para la sociedad civil, sobre todo en el CIAE, en el NCIAE, tenemos que ver cómo podemos continuar con este diálogo con el UIL, cómo podemos continuar respaldando el trabajo del instituto en los trabajos más importantes de torno a Israel, pero como sociedad civil tenemos también que elaborar nuestros propios informes. No lo podemos capturar todo, pero podemos tener informes asociados, entre comillas, reflejando los diferentes sectores y para los diferentes interesados. Entonces, ya tendremos todo un movimiento para ver cómo podemos evaluar y monitorear de manera previa, porque no solo se trata de eso, sino que se trata de garantizar que tenemos una calidad, una educación de calidad para los adultos y formación de calidad para los adultos, accesible para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a Nicola por responder a las preguntas y gracias a todos los que han escuchado, aunque no hayan podido participar, pero espero que hayan podido escuchar y seguir ese cambio más importante que vemos, no solo en cuanto al ethos como el proceso, sino también los temas que se estudian. Así que, de nuevo, desde las Filipinas, Maraming Salamat, muchísimas gracias. Gracias, merci, dice el orador en todos los idiomas. Así que seguimos en contacto, Nicolás. Sí, y si tienen cualquier pregunta por parte de los participantes que les vayan llegando, me las pueden ir mandando sin ningún problema. Intentaré responder a todas las preguntas. Gracias. Muy bien, entonces, ahora una breve pausa de 5 minutos para reconfigurar y prepararnos para la siguiente presentación. Y gracias a Nicola y también a Isabel. Y esperemos que ya veremos cómo se van coordinando en las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias. Una pequeña pausa de un par de minutos. Los intérpretes pueden tener una pausa y volvemos en 5 minutos. Gracias.